Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 18. David vence a diferentes naciones. Después de un tiempo, David se enfrentó a los filisteos y los derrotó. Los sometió y les quitó la ciudad de Gat y los pueblos vecinos. David venció también a los de Moab. Los hizo sus siervos y le pagaban tributo. En Hamat, David venció al rey Hadad-Ezer de Sobá, cuando éste trató de imponer su dominio en la región cercana al río Éufrates. David capturó 1,000 carros de combate, 7,000 jinetes, 20,000 soldados de infantería de Hadad-Ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando sanos solo a 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, pero David los derrotó, matando 22,000 sirios. Luego, David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaban tributo. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David tomó todos los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer y los llevó para Jerusalén. Tebaj y Cun eran ciudades del reino de Hadad-Ezer. De allí David trajo muchísimo bronce. También, después con ese bronce, Salomón construyó el tanque del bronce, los utensilios y las columnas del templo. El rey Tou de Hamat se enteró de que David había vencido al ejército del rey Hadad-Ezer de Sobá. Tou de Hamat envió a su hijo Adorán a saludar y felicitar a David por su victoria contra Hadad-Ezer. Tou también envió varios objetos de oro, plata, bronce para David. Quería felicitar a David porque él también había luchado contra Hadad-Ezer. El rey David tomó todos esos obsequios y se los dedicó al Señor, junto con los objetos que había tomado de otras naciones que habían derrotado a Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Bisai, hijo de Sarbia, mató 18,000 edomitas en el Valle de la Sal e instaló tropas en Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Primer libro de las Crónicas, capítulo 18, del 1 al 13. Altos funcionarios de David. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el secretario. Benaías, hijo de Joiada, era el jefe de los guardias cretenses y filisteos. Los hijos de David eran altos funcionarios al servicio del rey. Primer libro de las Crónicas, capítulo 18, del 14 al 17. Ahora veamos. David se hizo de la mayoría de los caballos porque Dios le había dicho que no multiplicaría el número de los caballos, de las mujeres, pero ya vemos que más tarde Salomón multiplica a ambos. Cualquiera que lee puede pensar muchas guerras. Sin embargo, es lo mismo que sucede ahora, guerras, terrorismo, pues el ser humano está en constante lucha por el poder. Aún dentro de un hogar, intentando imponer su voluntad cada miembro de ella. Ya leímos la lucha de David y que Dios estaba con él. Y también sabemos que cada lucha que David tenía lo hacía con el poder de Dios. Pero eso es diferente. Ahora analicemos al ser humano y sus luchas, y las guerras internas. El escritor de Santiago preguntó, Santiago 4, del 1 al 2, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra interior.
Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar al extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Sí hay pelea y sí hay pleito. Y eso es simplemente porque alguien no quiere bajar la guardia y lucha por tener la razón. Es por ello que hasta en el caso del divorcio, Dios nos indica que es porque los corazones están duros. Mateo 19, 7 al 8 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Claro que sí, un corazón endurecido no puede perdonar. El único que puede traer verdadera paz en nuestro interior es Cristo. Si lo tienes a Él, puedes sumergirte en la paz e ir dejando ese corazón iracundo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y nadie puede quitar esto hasta que el pecado y la maldad sean quitados. La lucha de Satanás contra la humanidad es frontal contra todo aquel que ha decidido creer en el Señor. Los conflictos internos y las guerras son síntomas de la enfermedad del pecado. Como seres humanos decidimos cuándo pelear. Recuerdo a mi hijo cuando niño que me contaba que en el colegio estaba siendo agredido por un compañero. Imaginemos por unos segundos el hogar de ese iracundo compañerito. Definitivamente un niño que pega es porque lo ha aprendido, no ha sido corregido o moldeado en amor. Pero normalmente, cuando un niño es violento, es porque mira esos conflictos en su hogar. Pero también como papás, muchas veces incentivamos a la violencia a nuestros hijos, pues tengo que confesar que yo, en mi deseo de enseñarle a defenderse, le decía, hijo, ¿por qué no te defiendes? Tú eres fuerte, no te dejes pegar, dale un solo golpe a ese niño. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué mamá! Para que sepa que no debe meterse contigo y ya no lo volverá a hacer. Y con ternura recuerdo que mi hijito tan pequeño levantaba sus brazos y mostrándome las palmas de sus manos juntas, con firmeza me decía con un tono de voz muy fuerte, a mí no me gusta la violencia, mami. Ahora, veamos que las luchas de las personas comienzan desde que son niños y es por el poder, por la envidia, por no querer compartir, por el egoísmo. Y como vimos, podemos hacer una lista grande de motivos por la cual los seres humanos viven en conflicto. Pero en ninguna parte de la lista está Dios. Hay hermanos que, muertos sus padres, se desconocen como hermanos y se dedican a pelear como enemigos por el poseer y no son capaces de sentarse a concertar. Porque cuando entran esos malos sentimientos en el corazón del hombre, definitivamente en ese corazón no existe el amor. Y al no haber amor, no hay Dios. Cuando entran esos malos sentimientos, sale Dios de sus corazones. Si es que alguna vez estuvo Dios allí. Aquellos que batallan contra su hermano como Caín, se vuelven, como dijo Pablo, Romanos 1:31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Sabemos que David luchó con las naciones por mandato de Dios. Hay luchas que sí son buenas. Luchemos por arrebatarle las almas al maligno. Eso también es mandato de Dios.
Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.